Hay quienes dicen que las mujeres que se dedican al oficio más antiguo del mundo lo hacen por mero placer, y hay otros que defienden que éstas lo hacen para solucionar su economía de la forma más rápida. Y precisamente, lo rápido no siempre es bueno, y el mejor ejemplo de ello es todo lo que tienen que vivir las mujeres que venden su cuerpo. Historias escalofriantes y realmente perturbadoras. Historias que ahora mismo vamos a conocer. Suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para que sigamos teniendo la relación más perturbadora de todas. Empecemos. Número 1. La sombría figura conocida como Hair. Una mujer que protagonizó un acto extraordinario, optó por permanecer en el anonimato tanto como le fue humanamente posible. Se especula que su silencio se teñía con el manto de la protección maternal, ya que se cree que tiene hijos, pero detrás de este velo de discreción se encuentra la espeluznante historia de Neil Falls, un temible asesino serial con la apariencia de un ángel caído, responsable de la desaparición de al menos 10 personas en Estados Unidos. Neil Falls, un coloso de fuerza y estatura, encontraba placer en infligir violencia física, con la peculiaridad que despreciaba a aquellas víctimas que no podían o no sabían defenderse. Su modus operandi, macabro y despiadado, consistía en elegir mujeres pequeñas como blancos, suministrándoles un horror indescriptible. En el portaequipajes de su vehículo, la policía descubrió su siniestro kit de asesinato: una pala, un machete, un juego de mazos y varios cuchillos. La imagen que se muestra es auténtica, una ventana a la realidad de sus crímenes. El señor Falls, con su destreza enfermiza, ingresaba a los departamentos de sus víctimas, asegurándose de que estuvieran completamente solas. Su preferencia por la vulnerabilidad quedaba clara cuando ejecutaba sus atroces actos. Las desapariciones eran seguidas de un rastro desordenado y brutal. Él sabía que su casa tenía un límite y, con un cinismo espectacular, reveló a Hair su intención de realizar su depravada rutina. Ante este monstruo de fuerza y maldad, Hair se destacó como un rayo de resistencia. Mientras él intentaba doblegarla, fracturándole una vértebra y causándole daño, ella entendió que estaba en una batalla a vida o muerte. Con astucia, se deslizó de entre sus garras, tomó el revólver que el asesino había dejado con arrogancia en la mesa de noche y le disparó en el estómago. En ese momento, la narrativa cambió. No solo fue otra víctima paralizada, fue Hair, una mujer que desafiaba el horror, resistiendo y enfrentándose al abismo, marcando el fin de la brutal saga de Neil Falls. Número 2. El siniestro protagonista de esta narrativa, un ser despreciable que merodea en las sombras del mundo de las trabajadoras de la calle, ha sido un azote constante, una plaga que ha sembrado el caos en un rincón oscuro de España. En esta tétrica danza, las mujeres que ejercen su oficio se ven atrapadas en una pesadilla alimentada por la ilegalidad de su profesión, un terreno fértil para maquinaciones viles, estafas y peligros insondables que permanecen ocultos entre las sombras del no denunciar. Imaginen, por un instante, el cruel juego al que son sometidas estas almas vulnerables. En un mundo donde la legalidad se desvanece, un desalmado se deleita contratando sus servicios a cambio de un cheque, ya sea hombre, mujer o cualquier entidad que se oculte detrás de su miserable fachada. ¿Aceptarías tal trueque? La cordura dicta un rotundo no, pero en la vastedad de la existencia, la ingenuidad se filtra en todos los estratos y la prostitución, sorprendentemente, no es la excepción. Estas incautas víctimas, confiadas por el vil individuo que les entrega un cheque, se ven sometidas a sus caprichos en la oscuridad de la alcoba. Sin embargo, cuando acuden al banco para depositar la aparente recompensa, se encuentran con la verdad descarnada. El cheque es un mero pedazo de papel sin valor. El estafador, cual araña acechando en la penumbra, tejía su red de humillación y vergüenza. Imagina el tormento de ser estafado de esa manera, de sentir la traición correr por tus venas. ¿Te ha sucedido? ¿Cómo te sentirías? Ahora, lleva ese sentimiento a un nivel más atroz. Cuando esas trabajadoras del amor, mujeres valientes y vulnerables, enfrentan la humillación pública al denunciar al desalmado. El estafador contaba con la vergüenza como su aliada, alimentándose de la ira que provocaba en sus víctimas. Pero, entre la oscuridad, surge un rayo de esperanza. Una mujer con coraje insuperable decide alzar la voz y enfrentar al estafador. ¡Que viva España! El juez, en una rareza de justicia,
no solo se pone del lado de la valiente denunciante, sino que también obliga al individuo a pagar por sus pecados y rendir cuentas ante la justicia. Sin embargo, la historia es agridulce, un recordatorio de la impunidad que disfruta el vil estafador. Se cree que ha saqueado a docenas de mujeres, arrebatándoles miles de euros, pero el silencio de las víctimas impide la acción legal, aunque al menos una de ellas logró que la balanza de la justicia se inclinara a su favor. Para un momento, si te está gustando el video, dale like y continuemos. Número 3. El infame santuario de los horrores encubierto bajo el manto de placer y deseo. La oscura verdad que se esconde tras el velo del oficio más antiguo se revela en las garras de Alice Little, la siniestra empresaria del mundo íntimo. En las sombras de Nevada, un estado marcado por los enigmas extraterrestres, Little orquesta una danza macabra con el turismo como su cómplice. La casa de placer, disfrazada como el atractivo de los ovnis y el resplandor de la ciencia ficción, se convierte en un calabozo de pesadillas. Las paredes resuman temor, pero no es el miedo a lo desconocido del cosmos, sino el pavor a lo grotesco y deplorable que emerge de las profundidades de sus clientes. La tarifa, un tributo impío, se cobra en función de la fealdad del solicitante. La señora Little, maestra de las tinieblas, se encarga de transformar el acto carnal en una película de horror nerd. Pero, cuidado, pues todos los valientes aventureros que ingresan son dignos de la fantasía. Clientes con mal olor, lagañas, labios resecos y un aspecto que desafía la cordura se arrastran desde el abismo para consumir los servicios de estas sacrificadas trabajadoras. El infierno nerd, donde la ciencia ficción se fusiona con la repugnancia humana, exige a las empleadas sumergirse en una realidad paralela, donde el cosplay es más que un juego, es una condena. Las pobres almas atrapadas en este antro de perdición alzan sus voces, denunciando el constante desfile de monstruos desaliñados. Pero el precio, el precio, no solo se traduce en monedas tintineantes en los bolsillos de las víctimas. Parte de la condena recae en adquirir suplemento de higiene personal para sus vestidores, como un intento desesperado de purificar el aire viciado por la decadencia. En el perverso tablero de las sombras se erige como un recordatorio de que incluso en los rincones más oscuros, el ansia de placer puede dar lugar a una pesadilla nerd que desafía los límites de la cordura y la decencia. Número 4. Este recorrido por historias oscuras nos lleva a la sorprendente historia de sobrevivencia de Gary Ridge, considerado uno de los peores asesinos en serie de la historia de Estados Unidos. A pesar de ser conocido como un hombre amable y educado en su comunidad, confesó al FBI que asesinó a unas 80 personas, aunque solo pudo decir dónde estaban enterrados 40 cuerpos. Su reinado de terror inspiró películas de horror como El Juego del Miedo y Hostel. Aunque es inapropiado glorificar a asesinos en serie, la historia de Ridgway fascinó a guionistas por su genialidad al eludir a la policía durante décadas. Sin embargo, su genialidad no pudo con Rebecca Way, quien, siendo una prostituta en apuros en 1982, logró escapar de sus garras y finalmente contribuyó con información clave para su captura. Ridgway, a pesar de su mente enferma, se desvaneció lentamente en prisión, recordándonos que la maldad a veces puede esconderse detrás de una fachada amable. La valentía de Rebecca, a pesar del miedo de denunciar en aquellos tiempos, resultó crucial para poner fin a los crímenes de este monstruo. Te invitamos a compartir con algún amante de las historias de horror. Suscríbete al canal y activa la campanita. Hasta la próxima.